Amplificadores operacionales. Práctica 9. Circuitos manejadores de potencia. Presentado por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza Mauricio Emir, Cándila Juchim Ana Melisa, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. A continuación, se le mostrarán los siguientes cálculos que fueron realizados para hacer la simulación de la práctica 9. Primero que nada, se utilizó el método por el teorema de Mayas. Analizando por BCC, primero pondremos los valores ya obtenidos o ya conocidos, que sería el voltaje de motor, que serían los 5 volts que nos proporciona la práctica, el voltaje de base emisor 1 y 2, que serían de 0.7 volts, el voltaje de colector emisor del transistor 1 y 2, que tiene un valor de 4 volts. Este valor se obtuvo en el datasheet del transistor que vamos a usar, el HFE, que tiene un valor de 20. Ok, poniendo que nada la ecuación del corriente de colector 1, que tendrá un valor de 10 amperes. Como bien sabemos, para obtener el corriente de colector del transistor 1 es la multiplicación de HFE por la corriente de base. Haciendo su despeje para obtener la corriente de base, obtenemos que es igual a la corriente colector del transistor 1 sobre HFE. Sustituyendo los valores nos tendría un valor de 500 mA, por lo cual los voltajes 1 y 2 tendrá un voltaje de 15, ya que nos proporciona dicha práctica. Con la ayuda de la imagen que se muestra del lado derecho, obtendremos la siguiente ecuación, que sería el voltaje CCC es igual a la resistencia C por la corriente de colector 1 más el voltaje colector emisor del transistor 1 más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor del transistor 2. Haciendo el despeje para obtener la resistencia C y sustituyendo con los valores ya conocidos, nos daremos que la resistencia C es igual a 15 volts menos 4 volts menos 5 volts que serían del voltaje del motor menos 4 volts que serían del voltaje colector emisor del transistor 2 dividido sobre los 10 amperes que sería la corriente del colector del transistor 1, por lo cual nos daría que el valor de la resistencia C es igual a 0.2 ohms. Analizando por el método de Mayas por voltaje 1, nos daría que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente de base más el voltaje de base emisor 1 más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor de transistor 2. Haciendo el despeje para poder obtener el valor de la resistencia 1, nos da que el valor de esta resistencia tendrá de 10.6 ohms. Cada uno de esos valores nos servirá para poder ponerlos en la simulación del Proteus y así obtener el resultado deseado. Por último, analizando la malla por voltaje 2, que es igual a la resistencia 3 por la corriente de base del transistor 2 más el voltaje de base emisor del transistor 2. Haciendo el despeje para poder obtener la resistencia 3, nos daría que es igual al voltaje 2 menos el voltaje de base emisor 2 dividido sobre la corriente de base del transistor 2, por lo cual nos da que el valor de la resistencia 3 es igual a 28.6 ohms. Como pudieron observar en la imagen, se analizó la mitad del circuito, ya que la otra mitad es el espejo de este mismo, pero con los valores contrarios.
A continuación se le mostrará la simulación en el Proteus. Y una vez visto la parte de los cálculos, pasando a lo que viene siendo la simulación, tenemos el siguiente circuito manejador de potencia. Ok, este circuito está compuesto por 4 transistores, varias resistencias y diodos protectores. ¿Cuál es el funcionamiento de este circuito? Se le va a suministrar un voltaje, el cual va a pasar por un switch de 2 caminos, derecho e izquierdo. Cuando se selecciona el lado derecho, el voltaje va a pasar hasta alimentar a la resistencia R3, la cual va a alimentar al transistor Q1 y va a alimentar a lo que viene siendo nuestro motor, provocando que tenga un sentido de giro hacia la izquierda, como podemos apreciar. El voltaje va a pasar a alimentar el transistor Q2 y este va a llegar a tierra. Ahora, en el caso en el que se cambie al sentido izquierdo, ahora el motor va a girar para la derecha. Esto porque ahora se va a alimentar a la resistencia R6, la cual va a alimentar a nuestro transistor Q3, va a alimentar al motor y va a pasar a lo que viene siendo el Q4, llegando a lo que es la tierra, provocando que se dé este giro. Se pidió que se alcanzara lo que son los 5 amperios para lo que es el motor. Como podemos apreciar, es el valor más cercano de 4.78 amperios. Con esto quedando mostrado el funcionamiento del circuito manejador de potencia para invertir los giros de lo que viene siendo un motor.